Hola, mi nombre es Fiorella Pérez, estudiante de segundo año de Medicina de la sección 7 y en el video de hoy vamos a hablar sobre el electrocardiograma normal, pero como siempre vamos a dar un repaso de la fisiología. Tenemos que el corazón está compuesto por dos bombas. La bomba derecha se encarga de recibir la sangre de los órganos periféricos, bombearla hacia los pulmones le dan la oxigenación y luego esta sangre es recibida ahora por la bomba izquierda para bombearla de nuevo hacia los órganos periféricos. Tenemos que el corazón tiene una vena cava superior, vena cava inferior, la aorta, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Tenemos que cada bomba tiene una aurícula y un ventrículo, donde la aurícula funciona como bomba cebadora de llenado del ventrículo. Tenemos las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Entonces vamos a hablar sobre el potencial de acción. El potencial de membrana es de menos 85 a menos 95 milivoltios y el potencial de acción es de 105 milivoltios. Tenemos que el músculo cardíaco se diferencia del músculo esquelético y es que además de tener los canales rápidos de sodio, tiene unos canales lentos de calcio-sodio. Estos canales se abren en el pico del potencial de acción, el cual alargan la despolarización, ya que el calcio liberado mantiene una meseta por unos milisegundos. Luego de que este canal se cierra, vamos a tener la permeabilidad del potasio, donde tenemos la repolarización de la membrana. Entonces vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Todos los fenómenos cardíacos que ocurren desde el primer latido hasta el siguiente se denomina ciclo cardíaco. Tenemos varias fases. Tenemos la fase de llenado pasivo. En este momento vamos a tener que al final de la sístole las aurículas se llenan de sangre y las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. El comienzo de la diástole es cuando la presión del ventrículo es menor a la de las aurículas y esto va a hacer que las válvulas auriculoventriculares se abran y la sangre sea empujada de las aurículas a los ventrículos, pero nada más el 80% llenado del ventrículo. Entonces vamos a ir con el llenado activo. Vamos a tener que las aurículas se van a contraer y van a terminar de llenar el 20% restante a los ventrículos y esto se conoce como patada auricular. Entonces vamos a hablar sobre la contracción isovolumétrica. En este momento vamos a tener que, como la presión va a ser mayor en los ventrículos que en las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar cerradas, al igual que las semilunares. En este momento va a ocurrir una contracción que va a durar unos milisegundos y la sangre no va a tener a dónde ir. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque a pesar de que esté contraído va a mantener el mismo volumen. Entonces vamos a hablar sobre el periodo de eyección. Luego de que la presión que ejercen los ventrículos sobre las válvulas semilunares hace que éstas se abran y la sangre sea bombeada hacia las arterias. Tenemos que el volumen telediastólico es el volumen que queda en el ventrículo luego de la diástole, que es aproximadamente entre 110 y 120 mililitros. Tenemos el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que se bombea hacia las arterias, que es de 70 mililitros. Tenemos el volumen telesistólico, que es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo luego de la sístole, que es de 40 a 50 mililitros. Entonces vamos a hablar sobre la relajación isovolumétrica. En este momento el corazón se prepara para recibir sangre. Como la sangre va de mayor a menor, vamos a tener que la sangre que está en las arterias se va a querer devolver al ventrículo. Pero como el ventrículo no va a ejercer ninguna presión sobre las válvulas semilunares, estas se van a encontrar cerradas, impidiendo el regreso de la sangre al ventrículo. Entonces vamos a hablar sobre el mecanismo de frenaje estático respecto a la regulación del bombeo cardíaco. Tenemos que este mecanismo nos dice que toda la sangre que llega al corazón es bombeada hacia las venas sin dejar que ésta se acumule. Vamos a ir con la excitación rítmica. El corazón tiene su propio sistema especializado de autoexcitación. Está compuesto por el nódulo sinusal, que es donde inicia el impulso cardíaco. Tenemos que este impulso cardíaco se conduce del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular a través de las vías internodulares. El nódulo auriculoventricular va a mantener el impulso cardíaco ahí para que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Entonces, el haz auriculoventricular se va a encargar de conducir este impulso cardíaco de las aurículas hacia los ventrículos. Y las ramas izquierdas de las fibras de Purkinje se encargan de conducir el impulso cardíaco por todo el tejido del ventrículo. Entonces vamos a hablar sobre el control de excitación y conducción del corazón. Tenemos que el marcapasos normal del corazón es el nódulo sinusal, aparte de que, como dijimos anteriormente, es donde se inicia el impulso cardíaco. Aquí tenemos que su frecuencia de descarga es mayor a la de otros tejidos cardíacos y por eso es el marcapasos normal. Sin embargo, hay algunos tejidos cardíacos donde su frecuencia de descarga puede superar la del nódulo sinusal y esto se conoce como marcapasos ectópico.
Ahora sí, electrocardiograma normal. Esta es una prueba complementaria que nos sirve para diagnosticar enfermedades en cardiología. Básicamente es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica es captada por unos electrodos que están situados sobre la piel del paciente, los cuales son, a través del electrocardiógrafo, los convierten en unas ondas y en una gráfica. Vamos a hablar sobre los elementos del electrocardiograma normal. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes de su contracción. Tenemos el complejo QRS, donde tenemos que la onda Q es negativa porque es descendente, la onda R es positiva porque es ascendente y la onda S es negativa porque es descendente. Está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. Entonces vamos a hablar sobre la onda T. Esta está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando los ventrículos se recuperan de su estado de despolarización y tenemos a los segmentos que estas son líneas isoeléctricas. Entonces vamos a hablar sobre que la contracción auricular y ventricular está relacionada con las ondas del electrocardiograma. Tenemos la onda P. Esta precede inmediatamente la contracción auricular. Tenemos el complejo QRS, que precede inmediatamente la contracción ventricular. Tenemos los ventrículos, que estos se van a encontrar contraídos unos milisegundos después del final de la onda T de repolarización. Tenemos que las aurículas también se van a encontrar contraídas hasta su repolarización, pero esto no se puede ver en el electrocardiograma porque está oculto por el complejo QRS. Tenemos el intervalo PQ, que tiene un valor normal de 0,16 segundos y este ocurre en la primera detección de la onda Q y el complejo QRS, que representa el tiempo que hay desde el inicio de la contracción auricular hasta el inicio de la contracción ventricular. Tenemos el intervalo QT, que tiene un valor normal de 0,35 segundos, que representa el tiempo que hay desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, que es aproximadamente lo que dura la contracción ventricular. Entonces vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca. En esta tenemos que es el recíproco del intervalo del tiempo entre dos latidos seguidos. Tenemos durante el proceso de despolarización, la corriente eléctrica fluye desde la base hacia la punta. Tenemos que el corazón se encuentra suspendido en un medio altamente conductor, donde tenemos que la primera porción del ventrículo que se despolariza, tenemos que la corriente fluye desde aquí hacia otras zonas polarizadas. La primera zona que se despolariza es el tabique ventricular, donde la corriente fluye con rapidez de aquí hacia otras zonas epicárdicas del ventrículo. Después de esto vamos a tener que la corriente va a fluir desde las superficies internas electronegativas hacia las superficies externas electropositivas, dando en cuenta de que la corriente fluye desde la base hacia la punta, donde tenemos que los electrodos que están situados en la base, cerca de la base del corazón, son electronegativos y los electrodos que están situados cerca de la punta del corazón son electropositivos. Entonces vamos a hablar sobre las derivaciones del electrocardiograma. Llamamos derivaciones a los electrodos que se sitúan encima de la piel del paciente. Normalmente el electrocardiograma se hace de 12 derivaciones para captar la actividad eléctrica desde 12 puntos de vista diferentes. Entonces vamos a ir con las tres derivaciones bipolares de las extremidades. Tenemos que el término bipolar se refiere a dos electrodos conectados en lados diferentes del corazón. Así, una derivación no es un solo cable que precede el cuerpo, sino son dos cables y sus electrodos que forman un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. Entonces vamos a hablar sobre la derivación 1. Para determinar esta derivación vamos a tener que el terminal negativo del electrocardiógrafo se va a conectar al brazo derecho y el terminal positivo del electrocardiógrafo se va a conectar al brazo izquierdo. Tenemos que en el punto en el que se conecta el brazo con el tórax es electronegativo con respecto al punto donde se conecta el brazo. En esto vamos a tener que el electrocardiógrafo nos va a dar a través de esto nos va a dar una señal positiva en esta derivación. Tenemos la derivación 2 que para determinarla vamos a tener que el terminal negativo se va a conectar al brazo derecho
y el terminal positivo se va a conectar a la pierna izquierda. Si el brazo derecho es negativo con respecto a la pierna izquierda, vamos a tener que el electrocardiógrafo nos va a dar una señal positiva. Entonces vamos a hablar sobre la derivación 3. Para determinar esta derivación vamos a tener que el terminal negativo se va a conectar en el brazo izquierdo y el terminal positivo se va a conectar en la pierna izquierda. Si el brazo izquierdo es negativo con respecto a la pierna, vamos a tener que el electrocardiógrafo nos va a dar una señal positiva. Triángulo de Einthoven. Esta es una figura que se dibuja alrededor de la zona del corazón. Esta podemos ver cómo los brazos y la pierna izquierda forman vértices de un triángulo alrededor de la zona del corazón. Tenemos que los dos vértices superiores van a mostrar cómo los brazos se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón, y el vértice izquierdo va a mostrar cómo la pierna izquierda se conecta al vértice a los líquidos del corazón. Entonces vamos a hablar según la ley de Einthoven. Tenemos que según la ley de Einthoven los potenciales de la derivación de una extremidad son igual a la suma de potenciales de las otras dos derivaciones. Para utilizar esta ley vamos a tener que estar muy pendientes de los signos tanto negativos como positivos. Entonces vamos a tener que el potencial de derivación 1 más el potencial de derivación 3 nos va a dar como resultado el potencial de derivación 2. Entonces vamos a hablar sobre que las derivaciones torácicas usadas para detectar anomalías eléctricas leves de los ventrículos. Es que tenemos que las derivaciones torácicas denominadas B1, B2, B3, B4, B5 y B6 se van a conectar a un terminal positivo del electrocardiógrafo, y un electrodo indiferente o negativo se va a conectar simultáneamente al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda. El registro del complejo QRS de la derivación B1 y B2 va a ser electronegativo porque se va a encontrar en la punta, en la base del corazón, cerca de la base del corazón, y vamos a tener que las otras derivaciones, que son B4, B5 y B6, van a ser electropositivas porque se van a situar cerca de la punta del corazón. Cualquier actividad eléctrica que se detecte anormal a través de estos electrodos nos puede dar como diagnóstico, nos puede ayudar a diagnosticar un infarto del miocardio, como por ejemplo. Entonces vamos a tener que las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades son utilizadas también para registrar electrocardiograma. Tenemos que en estas derivaciones son utilizadas también en el electrocardiograma, donde vamos a tener que dos extremidades se van a conectar a través de resistencias eléctricas, y el terminal positivo se va a conectar a la otra extremidad. Cuando el terminal positivo está en el brazo derecho, se va a denominar esta derivación ABR. Cuando el terminal positivo se encuentra en el brazo izquierdo, se va a determinar ABL. Y cuando el terminal positivo se encuentra en la pierna izquierda o en el pie, se va a determinar ABF. Muchas gracias.